Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este fin de semana, siendo hoy 5 de diciembre de 2020, año en curso. El motivo del video del día de hoy radica en tres principios esenciales. El primero sería radicando en lo que les comenté en el video anterior o videos anteriores sobre aspectos del factor tiempo, sobre aspectos del material de la reflexión o de la misma desglose de la antología literaria. Con respecto a ello, he leído cada uno de sus comentarios, lo cual les agradezco infinitamente. Y por ello, considerando sus comentarios y peticiones, procedo a desglosar el siguiente punto, el cual radica en hacer lectura de tres nuevos materiales para esta ocasión, los cuales tienen un trasfondo más allá de complementar las lecturas ya previas que ustedes han visto a través de mi canal, pero que al mismo tiempo enreda una serie de un vínculo triple. Este vínculo radica desde el aspecto de la opinión individual y colectiva, y también en lo que es el lado romántico o el lado, dirían, frío u ortodoxo de la percepción humana. No obstante, también quisiera aprovechar en este video para de igual manera compartir y hacer lectura de estos elementos. El primero de ellos lleva por título La compraventa del factor tiempo en la era del fenómeno patológico del coronavirus en el tejido de la realidad espacio-tiempo en el sendero de la segunda década del siglo XXI en México y el mundo globalizado. Y dice así: tras el paso de las primeras décadas del nuevo milenio, así como del siglo, se han suscitado una serie de reconfiguraciones del plano global en las métricas canónicas de los estados conformantes del entorno nacional y global, aunados al auge de la globalización y de la revolución tecnológica digital, así como de las ciencias que lo conforman. La pauta de partida de este nuevo periodo de la historia de este sendero cronológico radica en el nuevo punto del espacio, donde el factor variable de la realidad conjunta se vuelve sumamente determinante, en la conjunción de los códigos de conducta, pensamientos y sentimientos relacionados con los eventos desarrollados de forma predeterminada o mediante la ejecución táctica de los mismos, siendo estos maquinados por fuerzas relacionadas con la complejidad paradójica de la realidad múltiple. Ante el creciente fenómeno múltiple se denotan distintas vertientes, en términos de la satisfacción de necesidades y requerimientos, mismos que se encuentran en constante incremento en un flujo de aceleración inminente y continua. Sin embargo, el plano de la ruta crítica se ha visto bruscamente fragmentado, generando una tangente en el tejido de la realidad individual y colectiva del espacio-tiempo, donde nos encontramos, alterando las mecánicas de gestión sociales, económicas y políticas, a modo de despedazar todo contexto que rige a los miembros partícipes de cada plano existencial. Dicho evento distorsionante se denomina como un elemento o factor patológico, nombrado como coronavirus o COVID-19, siendo este la mayor amenaza manifestada en el transcurso de las décadas del milenio y del siglo mismo, equiparándose en forma proporcional a la letalidad y destrucción de las dos guerras mundiales en términos de impacto económico, social y político. El efecto de la tangente en la línea cronológica de las décadas transcurridas ocasionó entre tantos síntomas conjuntos una parálisis de todo instrumento o maquinaria tangible e intangible, encauzado al desarrollo de suministros, tanto en producción de bienes y servicios complementarios, valga redundar, quienes no son de primera necesidad prioritaria. En concreto, cada punto y segmento del plano global quedó detenido y fuera de sincronía en la tangente creada a partir de la fractura de la línea original de partida del año 2000.
teniendo así una realidad masivamente compleja y paradójica. Al ser un fenómeno sin precedentes por efecto subsecuente, dicho patógeno ha obligado a rectificar el modo y la forma del pensar y sentir por parte de las entidades individuales y colectivas, en respuesta de encontrar un punto de partida nuevo, siendo esto consecuencia del parteaguas o del punto de inflexión de la humanidad ante sí misma. Sin embargo, desde la perspectiva organizacional, siendo esta una de las bases esenciales de la constitución social de todo lo existente, la mecánica y principio del factor tiempo, el modalidad de compraventa ha presentado un nuevo punto de reconfiguración, enfocado a todo ser racional en el entendimiento y comprensión del ser, siendo este el punto de reconstrucción de las entidades que conforman al plano existencial, a modo de llevar una reingeniería a gran escala sobre las métricas de la naturaleza conductual humana para reinventar sus competencias, ya sean natas y o adquiridas. De la disposición de confinamiento a modo de implementar el método, la técnica y el estado de la compra del factor tiempo en tiempos del coronavirus. Se agrega el elemento del espacio como potenciador de la compraventa, asumiendo la posición del cómo, por qué, dónde, cuándo y para qué emplear dicho elemento multifactorial, a lo cual la resolución más remota consiste en obtener los elementos de potencializar las habilidades cognitivas en pos de fortalecer las entidades individual, colectiva, racional e irracional del individuo o grupo de individuos, más allá de su propia verdad y o realidad conjunta, siendo este el producto de la simbiosis de los campos del saber y del sentir, de la existencia misma, marcando un punto de revolución en todas las fuerzas conformantes de nuestro gestionar y actuar. El fenómeno del coronavirus ha representado en términos de la ciencia y del arte como uno de los jueces más implacables, que ha demostrado la carencia de una estructura óptima, poniendo en duda la capacidad misma de los sistemas sociales para hacer frente a tal amenaza, siendo también sumamente implacable, al igual que un berserker, en la descomunal cantidad de estragos que genera y toda forma de vida en el tejido del plano social, siendo algo sumamente bestial, poniendo a todos y cada uno de nosotros en una posición sumamente decisiva en cada ámbito donde nos desempeñamos. Otro fenómeno de igual magnitud yace en el arduo esfuerzo de distintos medios de gestión, siendo los más renombrados los usuarios de las redes sociales, quienes en sincronía con otras entidades del plano informático han generado parte esencial del proceso de reconfiguración ante el inminente nuevo comienzo de una nueva era dentro de la misma década del siglo y del milenio. Para cada uno de ellos, desde el ámbito del saber, del sentir y actuar, combinando la ciencia y el arte en una modalidad metamórfica hacia la nueva trascendencia de todo lo existente, mismos que abanderan en forma proporcional el factor variable de la compraventa del factor tiempo, espacio, en la constitución de un mundo reconfigurado con la finalidad de algún momento de la existencia venidera remitirse al materialismo histórico de lo que fue y exclamar: yo estuve ahí, en el punto de la reconfiguración de todo, todos estuvimos ahí. Este material, para los que vieron el video anterior, tiene mayor similitud con el último video que subí. La finalidad o el objetivo de este texto, que elaboré a mediados de año, en el mes de julio, marcó también el modo, la forma de cómo se manifiesta un pensamiento basado en una teoría de combinaciones. ¿Cuántas formas existen de redactar un solo evento, una sola verdad, individual y colectiva? Este fue otro modo o forma de redactar esa verdad, con este factor tiempo de compraventa. El factor de compraventa del tiempo es simplemente qué hacer con el tiempo con el que uno dispone, ya sea que esté uno en el trabajo, en escuela o en confinamiento o en cualquier ámbito. ¿Cómo compras tiempo? ¿Cómo vendes tiempo? Y esto tiene que ver desde la perspectiva organizacional con hallar las ventanas de oportunidad.
y convertirlas en fortalezas a pesar de que se vean como debilidades o amenazas. Entonces, por ejemplo, si uno se dispone a romper su paradigma, a aprender algo nuevo o desarrollar algo que tenía ese afán o ese anhelo de realizar, eso es comprar tiempo, porque a uno mismo se compra tiempo, o también pues, vendes tiempo, porque es un tiempo que uno invierte o llega a invertir para un fin determinado, ya sea para algo personal, algo profesional, familiar. Y entonces realmente esto es interesante cómo se juegan estas variables de la compraventa del factor tiempo. Algo sumamente esencial, el cual nos permite el maximizar cada unidad de tiempo por la cual nos regimos. Desde que inicia nuestro día hasta que termina. Entonces, el factor tiempo, en mi caso, lo implementé en realmente comprarme tiempo. Y a la vez vendí tiempo. El cual ese tiempo, en términos económicos, se llega a capitalizar. Y en términos sociales, es el que deja el legado. El que contribuye al desarrollo humano. Debido a la complejidad de nuestra condición humana. Ahora, por otra parte, quisiera compartir con ustedes el siguiente pensamiento, el cual precisamente hablando del factor tiempo, mientras me encontraba indagando a través de distintos sitios en redes sociales, en las convocatorias literarias y todo este tipo de eventos en línea, salió un concurso bastante interesante a mi consideración sobre el tomar una palabra y sobre esa palabra usar las letras que lo conforman para crear un poema, un pensamiento, una reflexión. Pero la palabra tiene que leerse de arriba hacia abajo por cada primera letra de cada párrafo o grupo de palabras. Por lo cual, ante esto, desarrollé dicha actividad a modo de experimento, a modo de satisfacer mi curiosidad y sobre todo para probar nuevas experiencias. Realmente qué es lo que me podría dejar esto, tanto en lo académico, en lo profesional y lo más importante en lo personal, en mi pensar y sentir humano. Por ello comparto con ustedes el siguiente pensamiento, por así o reflexión. Ahí depende de ustedes cómo lo interpreten, que lleva por título Multirrealidad y dice así: mientras contemplo cada aspecto de la existencia desde la perspectiva individual y colectiva, he presenciado una imaginable cantidad de sucesos, por los cuales cada aspecto de la mecánica del espacio-tiempo han establecido diversos cánones por los cuales coexistir, de formas de vida racional y irracional. Sin embargo, una parte fundamental de cada suceso del pasado, del presente y del futuro radica en la voluntad de elegir, de decidir, de dudar, de imaginar y de soñar, siendo quizás estas concepciones la parte más trascendental del proceso evolutivo de los entes vivientes, en cada plano que es generado como una parte de un todo. La parte referente a la construcción de la realidad en términos de la ciencia exacta, así como del arte, yace en la capacidad de poder plasmar parte de nuestro legado en cada acción de nuestro día con día, siendo la mecánica de partida desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, en cierto punto, en cierta perspectiva, esto tiende a distorsionarse en proporción de la mancha social de cada escenario patológico en turno. Todo lo que alguna vez consideramos y concebimos como verdad elemental, en cierto tiempo ha presentado en cada ámbito en el cual he transitado, como una entidad sin identidad, aparente para muchos pero evidente para otros. Veo con intriga la carencia de objetividad y del ser absoluto en cuanto a los cánones
interactúan como aquellas entidades inmersos en un vacío de subjetividad, inmersos todos en un sendero de destino incierto, de pensamientos, reflexiones, sentimientos, dudas, ideales, propósitos, encomiendas, legados y capacidades probables de cada factor decisivo, generado a partir de elementos decisivo fundamentado en cada teoría de combinaciones como resultante de las variables previas. Resumiendo los múltiples eventos coyunturales acerca de la mecánica cósmica de la vida compleja, he comprendido la razón y motivo esencial del sentido, a la interacción del por qué luchamos y del por qué buscamos incesantemente descubrir los enigmas de la existencia múltiple. En cuanto al manejo múltiple de elementos, cada miembro existente de cada plano cronológico, aún debemos describir los grandes misterios del conocimiento y la verdad múltiple, que nos define como entidades sociales e individuos con y de libre albedrío, al cual es la razón de ello, el porqué de esta concepción de partida, como formas de vida existente, donde se encuentra nuestro objetivo principal para existir, más allá de nuestra supervivencia. Quizás la resolución más próxima radica en el canon del término de la verdad, para la concepción del todo de lo que realizamos como entidades vivientes. Desde épocas ancestrales, el término de la verdad siempre ha estado implícito en cada pensamiento, reflexión y sensación, por la cual nos conducimos hacia con nosotros mismos, como para las entidades que nos rodean en el entorno del espacio-tiempo compartido en turno determinado e indeterminado. Así que, bajo los términos cognoscitivos del materialismo histórico, el hecho de existir verdad como concepto retórico e ideológico ha definido el por qué buscamos respuesta a los constantes enigmas que rodean nuestro pensar, sentir y actuar en cada etapa o bloque cronológico de la existencia o de la línea existencial de la humanidad, siendo la clave canónica del por qué el conocimiento es creado y es gestionado para diversos fines, en parte científico y filosófico. Lo que existe es un punto contradictorio sobre la esencia del elemento verídico, en su forma y esencia, misma que radica en nuestra propia naturaleza y condición humana, misma que se manifiesta en el grado de objetividad y subjetividad con la que la existencia económica y política son llevadas a cabo, desatando así ciertos puntos de choque entre gremios que han configurado aspectos científicos y tecnológicos acorde a ciertos clanes que comparten un margen de verdad, a costa de imponer su verdad sobre las otras, desatando los conflictos bélicos más destructivos de la historia humana. Intuitivamente, en contraparte, la interacción de distintas perspectivas de la verdad en el marco del proceso de evolución entre distintos puntos y gremios han contribuido a generar un proceso de trascendencia y supervivencia de cada uno de los miembros conformantes de cada clase o tipo de sociedad, siendo algunos mecanismos generados como resultado de dicha interacción el proceso democrático, la academia y la gestión comercial. Dado esta clase de concepciones, la verdad, al ser uno de los máximos instrumentos de la mecánica existencial humana, tiende a tener un factor variable, el cual yace en su propia mecánica esencial, la cual viene de un nivel o grado de veracidad, por el cual que se encuentra argumentado o sustentado ante un margen de muestra poblacional, en términos de las ciencias exactas, y de las ciencias sociales en cada campo disciplinario del haber continuo. A lo que en este mar de fragmentos de verdad, creados y gestionados, que conllevan al desarrollo de la titánica estructuración de la realidad múltiple generada como parte de un proceso de la enseñanza-aprendizaje, de la cual parten estos mismos, que también forman parte de la complejidad paradójica, siendo un portal metacósmico hacia nuevos planos de la existencia individual y colectiva. Durante esta fase de conclusión, la terminología de la verdad, siendo de igual forma o manera una concepción un tanto del plano absoluto como relativo, ha sido desde el inicio de la existencia universal un portal hacia nuevos horizontes, que al mismo tiempo ha sido la determinante de que la vida humana tenga un sentido lógico pasional, por estar y mantenerse en el ruedo del todo y de la nada, estado en todo
y a nada en igual forma, o de manera ¿encontraré acaso esperanza o desesperanza a todo este vórtice paradójico complejo? El factor determinante en este texto que acabo de compartirles conlleva a una serie de pensamientos con relación al aspecto de lo absoluto y de lo relativo, y conlleva a lo que creemos en el pasado, presente y futuro, lo que fue verdad para quienes nos precedieron, lo que es verdad para nosotros y lo que será verdad para quienes nos releven o nos sucedan en un futuro venidero. Consecutivamente, el aspecto del hablar de verdad es hablar de la lógica, de la razón, de una razón multifactorial, la cual nos hace seres únicos e irrepetibles. Incluso es casi como el equivalente a contar con un espíritu, con un alma, contar con una esencia. Esto mismo es lo que hace que despierten todas nuestras pasiones, todas nuestras reflexiones, nuestras convicciones, lo que nos hace el probarnos a nosotros mismos, el quebrar nuestra propia verdad, a modo de contribuir al proceso de evolución, incluso revolucionar nuestras propias convicciones para cualquier objetivo o meta que uno quiera alcanzar. Es por ello que a través de la historia se nos ha enseñado que este tipo de elementos o variantes, factores, han determinado el curso de aspectos decisivos, tal como el que estamos viviendo en carne propia en estos tiempos de la segunda década del siglo XXI. Ahora quisiera compartir un pensamiento de una forma abstracta, el cual lleva por título el pensar, sentir y actuar de la mente, el alma de los seres entes vivientes del sendero del infinito. Este tiene la característica de tener un toque quizás un tanto no entre lo dramático y lo romántico, entre lo desesperante y lo esperanzador, el cual dice así: en mi existencia he percibido cantidad de emociones, sensaciones, reflexiones, pensamientos, la conformación de mi esencia conjunta, de mis entidades, buscando, indagando, espiando, analizando, curioseando de mí y una forma tangible e intangible el porqué de mi vacío, de mi fractura cósmica, de mi dolor, de mi agonía ascendente, de mi patología, de mi conducta, de mi tristeza, de mi temor, de mi ira, de mi poder, de mi voluntad, de mi ser, de mi todo y de mi nada. ¿Acaso me siento vacío? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué de mi malestar? ¿De mi envidia? ¿Acaso estoy en una paradoja de connotaciones complejas? ¿Acaso soy presa del desfase de mi tiempo-espacio al del presente escenario? ¿Cuál es la resolución a mis múltiples enigmas? ¿Cuál es el elixir del agua viva que en esta realidad? ¿Dónde puedo hallar la paz, la felicidad, la vida, la redención, el triunfo, la satisfacción total? ¿Quién soy y por qué? ¿Acaso la clave será el lograr la vinculación del ente, de mi entidad, hacia alguna musa, hacia alguna meta material o inmaterial, hacia una forma de vida orgánica o hacia una entidad carente de alma y sensaciones y reflexiones? ¿Cuál es la verdad realmente? ¿Cuál es la realidad correcta? ¿Será algo animado o inanimado, dentro o fuera del tejido de la existencia? Que alguien me diga el porqué de las cosas, el por qué lucho, el por qué luchamos, el por qué sobrevivimos, el por qué trascendemos, y más relevante, el por qué cito toda esta argumentación del pensar y sentir, del actuar en el sendero
del tiempo y espacio de la realidad. ¿Hacia dónde vamos? Cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia todos lados o a ninguno? En este texto radica tanto la mezcolanza entre la racionalidad y la irracionalidad en términos del aspecto cuerdo y de la locura. Realmente, ¿qué es lo que nos hace ante la sociedad ser personas cuerdas o ser personas locas? ¿Cuál es realmente una variable objetiva de ello? ¿Cuál será realmente lo que nos hace tener ese espíritu de lucha, ese espíritu de sacrificio, esa voluntad de hacer, esa voluntad de ser, esa voluntad de existir? Realmente, relacionando coyunturalmente los materiales que he compartido con ustedes desde que aperturé su canal, he llegado a la conclusión de la magnificencia de la coyuntura, de cómo todos los eventos y actividades que hagamos, ya sean pequeñas o grandes, o de cualquier índole, todo nos es coyuntural. Todo tiene una relación directa e indirecta. Por eso cada factor es esencial para esta gran ecuación de gran complejidad y magnificencia. Ya que me considero de las personas que creen que la existencia parte de una ecuación, parte de un razonamiento y también parte de una percepción, de un acto de fe. También considero de la forma más pertinente el poder estar aquí, tener la oportunidad de entablar este vínculo con ustedes, sobre todo del conocer su perspectiva, su pensar, su sentir y su actuar, el cual me ha hecho reflexionar muchos aspectos sobre lo que he venido trabajando. Quizás para algunos sea un tanto frenético, enérgico, agresivo. Quizás para otros sea un tanto pasivo, se dice, un tanto ligero, alivianado. Pero al final de cuentas, todo eso es lo que construye la realidad múltiple. Todo eso es lo que construye el múltiple pensamiento, la complejidad y la paradoja. Es lo que nos da también, es el don maravilloso del soñar, del imaginar. Y en mi consideración es de los elementos por los cuales vale la pena el existir y el luchar por lo que queremos, por lo que anhelamos o lo que buscamos. Tomando a consideración, de igual manera como lo dije en un principio de este video, igual para quienes me vean tanto en este momento en Facebook y en quienes me vean en YouTube, he considerado, con base a los comentarios que ustedes me han realizado en estos días, los cuales se los agradezco infinitamente, el abrir un espacio en vivo la próxima semana, sería el próximo sábado, para abrir un foro de debate, para poder compartir las experiencias con respecto a lo proporcionado en este canal, en este canal de ustedes, y con ello crear un círculo de retroalimentación, a la vez de poder conocerlos a cada uno de ustedes, y con ello el continuar mejorando y construyendo este legado que he forjado de forma conjunta con ustedes, ya que todos vivimos una realidad colectiva y una realidad individual, en la cual en estos momentos estamos en una fase sumamente decisiva, en la cual tenemos que demostrar de qué estamos hechos, más allá de lo carnal, más allá de lo terrenal.
y quizás más allá de los ideales que pudimos adquirir a lo largo de nuestra vida. Por ello, les hago la atenta invitación a que estén pendientes de el horario que estableceré para dicho evento, al igual que en YouTube. Y me gustaría mucho que pudieran compartir conmigo sus comentarios, sus reflexiones y sobre todo a quien consideren que les pueda ayudar el contenido de este canal, que pudieran compartirlo y también que pudieran suscribirse al canal para contribuir al desarrollo de este legado, de Legión, de este legado de comunidad, de una comunidad de realidad múltiple, de una legión de realidad múltiple. Sin más que agregar por el momento, les agradezco su atención, que tengan un excelente fin de semana y recuerden, no dejen de luchar, no dejen de imaginar y no dejen de soñar. Tomen algo que esté mal y háganlo mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.